lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, 6:31 minutos, bienvenidos a los titulares de la mañana de este 5 de mayo de 2016. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, Armando Monroy y Madame Yerlin Prada en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablo Rondón en los controles y quien les habla, Pedro García Otero, @Pedro García O en la red social Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos escuchando y viendo. También nos podemos escuchar y ver en la www.rcr.tv, en la www.telenavegante.net y dentro de un rato en las páginas Aicaracha, Tu Guarapo en Venezuela 1 y Venezuela al Punto, que gentilmente lo reproducen desde Periscope. Piden saludos para Arizona, Estados Unidos. Un saludo para Arizona, Estados Unidos, para Suiza, para Dinamarca, para Bahrein, para el Principado de Borojó, para todos esos sitios desde donde la gente, los venezolanos, están pendientes de lo que acontece en el país a través de RCR 750 AM. Arrancamos con un servicio público. Nos manda a decir la señora Cecio Valles a través de Twitter que se rompió una tubería de agua en la Cota 905 y hay miles de litros de agua botándose, situación muy grave si se considera que la parroquia El Paraíso en general está sumamente escasa de agua. El INAME, el Instituto Nacional de Meteorología, prevé para hoy lluvias débiles y moderadas en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes en las regiones sur, llanos occidentales, andina y zuliana. Caracas amaneció hermoso, con cielo azul, con algunas nubecitas. Hacía días que no amanecía así, amanecía el cielo muy gris y con mucha lluvia. Bueno, amaneció pues con un hermoso clima. Y hay muchas historias que comentarles. La historia más importante de lo que aconteció, de la pequeña historia del día de ayer, pues probablemente no estuvo en la mayoría de los periódicos, no estuvo en las primeras páginas de la mayoría de los periódicos, pero es un decreto que emite el presidente Nicolás Maduro, donde prácticamente, y no se sabe asesorado por quién, mutila la Constitución, y mutila la Constitución de tal manera y se pasa a 3 pueblos de sus atribuciones de tal manera, incluso considerando la emergencia económica, que el TCJ probablemente va a tener que salir a auxiliarlo. En la tarde, ya la carrerita, el chavismo fue al TCJ a pedir la anulación de las últimas 3 sesiones de la Asamblea. ¿Cómo lo presenta Últimas Noticias, por ejemplo, en su estilo siempre? ¿Cómo definirlo? Rastacuero se puede definir este estilo. Dice: Maduro blinda el gabinete frente a la Asamblea Nacional. Aprobó decreto que restringe y difiere las mociones de censura a ministros y al vice. La decisión signada con el número 2309 se tomó para garantizar la continuidad en la ejecución de las medidas económicas de emergencia encomendadas al Ejecutivo. Nada en la Constitución le permite a Nicolás Maduro, incluyendo en una situación de emergencia, pues restringir las funciones de otros poderes, y la Constitución es muy explícita y no hay nada que interpretar cuando dice que una moción de censura del Parlamento es una moción de censura del Parlamento y tiene que ser acatada inmediatamente por el gobierno de turno. El efecto Cocuyo nos dice: PSUV pidió al TCJ que declare nulas todas las sesiones de la Asamblea Nacional desde el 26 de abril, y esto obviamente, más allá de tratar de blindar a Rodolfo Marco Torres, pues lo que trata es de proteger a Maduro de lo que se le viene por esto, que puede ser un juicio político. Lo que nos dice Dayimar Ayala es que los diputados que integran la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela se retiraron muy temprano de sus funciones en las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Se fueron al Tribunal Supremo de Justicia para introducir una medida cautelar que declare nulas todas las sesiones del Parlamento desde el 26 de abril, fecha en la que una sentencia del máximo tribunal quitó competencias a la Junta Directiva. Y esto viene de cuando
Esto empieza a ser un enredo. Esto viene de cuando el TCJ aceptó una demanda contra el Reglamento Interior y de Debates y decidió sobre esa demanda una demanda introducida en 2010 que curiosamente, como muchas otras demandas, no cesó, no perdió interés el TCJ, etcétera, la mantuvo en el congelador para cambiar el Reglamento de Interior y de Debates, que había sido perfectamente bueno para la Asamblea controlada por el chavismo en este momento, y por lo tanto esto de que las sesiones tienen que ser convocadas con 48 horas de antelación, que tienen que tener una temática que no se pueda cambiar sobre la marcha, etcétera, etcétera, se va a agarrar el chavismo de esto para tratar de anular el voto de censura contra Rodolfo Marco Torres y dejar sin efecto, por supuesto, el disparate jurídico que cometió ayer Nicolás Maduro. Muchos dicen que asesorado por ese personaje indefinible que es Germán Escarrá. 2001 nos dice que Ramos Ayub denuncia que Maduro pretende modificar la Constitución por decreto. El presidente de la Asamblea Nacional reaccionó ante el decreto presidencial que restringe las facultades de la Asamblea Nacional para promover mociones de censura sobre los miembros del gabinete ejecutivo. El tuit de Ramos Ayub dice: Maduro y su bufete sala inconstitucional TCJ violan flagrante e impunemente la CRBB. Maduro dice que se puede modificar la CRBB por decreto. Esto es algo que se salta 25 siglos de tradición jurídica y que se salta hasta la pirámide de Kelsen, pues, que dice que en la punta de la pirámide está en la Constitución y en lo más bajo están los decretos, pues, pero Maduro cree que un decreto puede dejar sin efecto la Constitución Nacional, tal cual nos dice que Maduro decretó en Gaceta restringir mociones de censura a la Asamblea en Gaceta Extraordinaria 6225. La Presidencia de la República, mediante el decreto 2309, restringe las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los ministros o contra el vicepresidente de la República que solicitaren su remoción, mientras sigan en vigencia el decreto de emergencia económica. Además, se instruye a la Procuraduría General de la República a que en el marco de sus competencias realice los análisis jurídicos constitucionales pertinentes y de lucir procedente interponga el correspondiente recurso por controversia constitucional entre órganos del Poder Público ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a fin de procurar el equilibrio de poderes y la gobernabilidad. Y como yo les digo, la redacción del artículo 236, la redacción de los artículos que tienen que ver con el voto de censura a los ministros del gabinete por parte de la Asamblea Nacional no deja lugar a ninguna interpretación, es absolutamente explícito. Y la redacción de los artículos sobre estados de emergencia tampoco deja lugar a ninguna anfibología. De hecho, así se hizo en un momento en el que el chavismo todavía tenía alguna vocación de oposición y alguna vocación democrática cuando controlaba la constituyente para garantizar el control del Ejecutivo por parte del Legislativo y del resto de los poderes. Nos dice la Patilla que Maduro viola la Constitución al emitir decreto que restringe mociones de censura contra ministros. El secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática recordó en su programa de radio La Fuerza es la Unión que el ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres fue citado para comparecer ante el Parlamento y no lo hizo, por lo que fue censurado. Es decir, el señor está destituido y luego el señor presidente Nicolás Maduro, en abierto desafío no solamente a la Asamblea Nacional, sino en abierto desafío a la Constitución, se niega a destituirlo. Cambio el tercio, les leo el principal titular del diario 2001, nos dice: los firmantes bajo la lupa del CNE y el PSUV. Y esto sí es la noticia que copa los medios del país. La señora Lucena, quien compareció ante los medios de comunicación, por cierto, chapó para los periodistas que la obligaron a decir lo que ella no quería decir, que era que estaba modificando el reglamento para complacer a Jorge Rodríguez y al PSUV. La señora Lucena apareció ante los medios para declararse muy ofendida porque los diputados se habían encadenado la semana pasada en la sede del CNE para decir que el CNE no acepta presiones. Bueno, este tipo de cosas con las cuales la mayoría de los poderes públicos de este país cree que
poniendo cara de bravos se ven más creíbles y se ven más serios. Lucena indica que hasta el martes contarán planillas de solicitud para activar referendo, pero no dice cuándo culminará verificación de rúbricas. No descarta abrir lapso de reclamo pedido por Rojitos. Directivos de entes públicos que firmaron no deberían seguir en sus cargos, según Cabello. Y esto nuevamente es otro caso jurídico que se verá en algunos años cuando el señor Cabello tenga que responder por declaraciones como esta. Tal cual nos dice, Tibisay Lucena no quiso recibir ni a Chuo ni a la MUD. Este mismo miércoles la presidenta del Poder Electoral hizo reiterados llamados a los dirigentes de oposición a dejar las agresiones y ataques contra el ente, pero no quiso ni sentarse con ellos para conversar. Muy sintomáticamente, el día anterior se había reunido con Jorge Rodríguez y la comisión esta presidencial de control constitucional para el referendo revocatorio. Uno de estos nombres a más rimbombantes, más inútiles que se inventa el señor Maduro. Y nos dice Sumarium, la risa de Tibisay cuando le preguntaron si el RR es para este año. No detalló una fecha final o el año del referendo con el cual los partidos y líderes de oposición buscan salir del mandato de Maduro. Durante la rueda de prensa, el periodista Manuel Fajardo le preguntó si el referendo revocatorio para el presidente Nicolás Maduro se realizaría en el presente año, ya que existen varias incógnitas por parte de los solicitantes, que son los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. Lucena le respondió con una sonrisa y pidió disculpas. Estamos trabajando muy seriamente para que cada paso se dé con transparencia y que sean entendidos perfectamente por la población y por los ciudadanos y ciudadanas que apoyan el referendo revocatorio. Cierro este bloque con información de 2001 que nos dice que según Data Análisis, aprobación de Maduro cayó a 26,8% en marzo. En el transcurso del mes de marzo, la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro, cayó a su nivel más bajo en los últimos 5 meses, según Data Análisis. Según el sondeo que se realizó entre el 4 y el 14 de marzo, con una confianza de 95%, 71,5% de los entrevistados desaprueban la gestión del presidente y 9 de cada 10 personas estiman que la situación del país es negativa. Leo algunos de los mensajes que envían ustedes en la red social Twitter. Nos dice Luis Alfredo Raposo, está claro, Maduro Diosdado se alejan de la democracia, ahora amenazan a los firmantes, también se acercan al cierre de la Asamblea Nacional. Jesús Briceño dice, ¿qué pasó con María Corina ayer en Mérida? ¿Cómo se encuentra su estado de salud? Entendemos que está bien. Tenemos la noticia por ahí para leérselas dentro de un rato. Nos dice Ro Gonza Casal, personaje indefinible. Yo diría, bueno, no puedo leer este. Edgar Lara nos dice, aunque ese decreto sirviera, la retroactividad de la ley no permitiría quitar la moción ya impuesta el día 26. Muy interesante este enfoque. Nos dice Quinto Vittel, ¿desde cuándo y en qué sociedad un decreto presidencial derogó un artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Las enmiendas no deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Derecho y Reverso nos dice, seguro los juristas que ocupan cargos en el TCJ alcahuetean la pretensión de reformar la Constitución por decreto. Nos dice Karina Arenas, Maduro es un golpista. Marusca Bondini dice que parte de la Asamblea BE fue elegida por la mayoría de los venezolanos. No entiende el TSJ elegido a dedo. Dice Sócrates, Pedro, ¿cómo se le puede explicar a los venezolanos y al mundo que no se realiza el referendo revocatorio si fue solicitado en el mes de marzo? Ataro Max nos dice, Maduro es un dictador ya descarado. En Últimas Noticias, más que un periódico, no voy a leerlo, pero ustedes se imaginan lo que sigue. Dice, estoy de cumpleaños y Pedro García debería felicitarme por radio y Twitter. Por radio o Twitter, esto lo dice Roel Labrador. Considérese felicitado, caballero. Un saludo, que celebre muchos más y los demás que lo veamos. Lenza Cata nos dice, buen día Pedro, Tibisay no es la presidenta del CNE, sino más bien del Ministerio para las Elecciones, full parcial, dice Jorge Guerra. He visto gobiernos que en su círculo tienen algún loco, pero con Nicolás Maduro y su combo se armó la parranda de los locos. Hay que recordar aquellas declaraciones de Diosdado Cabello cuando decía, poquito después de que muriera Chávez, que Chávez era el muro de contención de todas las locuras del resto del chavismo. Y bueno, parece que esta es la frase, una de las pocas verdades que ha dicho Nicolás Maduro, no, que ha dicho Diosdado Cabello en los últimos años. Valpia saluda desde La Coruña, dice, los picures no salen con referendo revocatorio, hay que solicitar la destitución por la Asamblea Nacional. Y dice Jorge Guerra, y los abiertos partidarios del partido PSUV que son magistrados van a ser destituidos, qué cara de tablas estos chavistas. Dice Jesús Briceño, los firmantes bajo la lupa del PSUV y Tibisay no recibe a la MUD. Y dice Quinto Vittel, pirámide de Kelsen invertida o mundo al revés. Es mejor un jurista cuando interpreta lo no interpretable
interpretable de la Constitución. 6:45, tengo que ir a la pausa. Chao. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Caracas está en tinieblas, a oscuras, a merced de Lampa. Más de la mitad de los postes están sin electricidad. Pagamos por un servicio que no nos dan. Ya basta de tanta negligencia. Exigimos soluciones ya. Estos son algunos testimonios de trabajadores de producción de margarina de la planta de alimentos Polar. Nosotros en 6 años hemos aumentado la producción. Debemos hablarle al país con la verdad, sin mentira. Hemos incrementado nuestra producción en un 7%. 74 millones de kilos a 79 millones de kilos. Hemos pasado de 121 millones de productos colocados en el mercado a 127 millones. Queremos que diga la verdad. Necesitamos seguir trabajando juntos, en equipo. Alimentos Polar. En Global Therap rehabilitamos tus lesiones con verdaderos profesionales de la fisioterapia. Tratamos hernias discales, fracturas, desgarros, contracturas musculares, consulta de fisiatría y drenaje linfático. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Ah, también atendemos tu posoperatorio. Global Therap y despídete del dolor. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:47, continúo leyéndoles informaciones. Otro de los temas que está en la agenda del país es, por supuesto, el tema de la muerte de José Tovar. El abatimiento o ultimaron a José Tovar el Picure en El Sombrero, Estado Guárico. Hay una información de elpitazo.com que yo quiero compartir con ustedes. Habría que ver hasta dónde es verídica. Yo creo que elpitazo.com es un medio serio y si está escribiendo esto es porque tiene pruebas del asunto, pero nos dice lo siguiente y se la voy a leer completa. Dice: Rafael Fernández, uno de los inocentes caídos en operativo contra el Picure. Los funcionarios lo sacaron de su casa vivo y sin heridas, cuenta la madre del docente de educación física que cayó durante el operativo contra el Picure. Sus únicas armas fueron siempre un bate y una pelota en la mano, asegura un colega. El cuerpo sin vida de un docente de educación física de nombre Rafael Fernández apareció junto al cadáver de José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, en el Hospital del Sombrero, Estado Guárico, este martes 3 de mayo. Desde entonces, medios y usuarios de redes sociales han señalado al maestro como un delincuente más de la banda. Entre tanto, las autoridades no han precisado información al respecto. Rafael Fernández ejercía su profesión desde hace más de 20 años y era entrenador de niños en béisbol. Sus únicas armas fueron siempre un bate y una pelota en mano, cuenta un colega, mientras una de sus alumnas de la Unidad Educativa Nacional, Julián Mellado, lo recuerdan como el profe de educación física más pan y sonriente, luchador, humilde, trabajador y honrado. Cuidado porque la gente en Periscope ya está diciendo que ahora todos eran decentes, etcétera. Vamos a escuchar la información completa y luego que cada quien se forme su opinión. Entre lágrimas y vecinos consternados, la madre de Rafael Fernández cuenta que la madrugada del martes 3 de mayo, su hijo fue sorprendido en el patio de su casa por el Picure, horas después de que el delincuente lograra escapar de los primeros enfrentamientos entre la banda y funcionarios de seguridad. Fernández residía en el sector donde ocurrieron los hechos.
No es la primera vez que sucede. En estos operativos los delincuentes convierten las casas de inocentes en su escondite, los someten. Esta vez le tocó a nuestro Chevecha, así lo llamaban por cariño, y le tocó con el más grande de la banda. Nos lo arrebataron, comenta una vecina. En el hospital, junto al cadáver de Fernández, apareció también el de su sobrino Stani Fernández, joven deportista que jugó en la Liga de Voleibol de Guárico. A los dos inocentes se los llevó el gobierno vivos y sin heridas. Un testigo que prefiere resguardar su nombre por seguridad afirma que el Picure, estando en casa de Fernández, llamó a otros delincuentes para que lo rescataran, pero funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad se adelantaron y se llevaron vivos al líder de la banda y a los dos inocentes por separado. El testigo asegura que fue después de esto cuando se suscitó un último enfrentamiento entre bandas y uniformados. A Chevecha y a Stani se los llevó el gobierno, vivos sin heridas. Yo intenté detener a los guardias, pero no pude hacerlo. A mi hijo no lo golpearon, pero Stani, que tenía en sus brazos a su hermano de condiciones especiales, sí le dieron peinillazos, confirma la madre de Fernández. Yo, como les digo, leo esto en función de la veracidad periodística. No me consta, creo que el Pitazo es un medio serio. Por aquí por Periscope me está diciendo un oyente que conoce bien El Sombrero que eso es un pueblo sin ley, que lo más probable era que el tema era que fuera un malandro, que en ese pueblo todo el mundo defendían al Picure, pero yo les leo esto para que ustedes tengan todos los ángulos de la información sobre este tema. La principal información del diario La Voz, hablando de informaciones, es: atentaron contra el alcalde de Ocumare, y es imposible no ligar esto con lo del Picure porque sucedió muy poquitas horas después, aunque en otro punto distante del país. 27 impactos de bala registró el vehículo del primer mandatario local. Y la información de Últimas Noticias nos dice lo siguiente: delincuentes lanzan atentado al alcalde de Ocumare del Tuy. Según información extraoficial, el alcalde del municipio Lander, ubicado en el Tuy, resultó ileso, mientras su esposa y escoltas resultaron heridos. El alcalde Julio César Marcano, al parecer la señora de César Marcano, Leivis Mata, está en estado de mucha gravedad. Bueno, nos sigue hablando la gente por Periscope. Nos dice una señora que siempre está escuchando el programa por Periscope que ella frecuentemente visita El Sombrero y que realmente la situación allí es muy complicada. Delpitazo.com: visita de María Corina Machado al hospital de Mérida se desarrolló en medio de trifulcas. La llegada a Mérida de la líder de oposición María Corina Machado estuvo marcada por trifulcas, provocaciones verbales y físicas entre simpatizantes de oposición y oficialismo en el hospital de Mérida, y los médicos acusan al director del hospital de haber convocado a tupamaros y a colectivos para que sabotearan la reunión de María Corina Machado en Mérida. Por cierto, allí la periodista del Pitazo, justamente María Virginia Velázquez, recibió un golpe por parte de estos grupos de afectos al oficialismo. Del diario Contraste: protesta por alimentos en Mara Zulia termina con un muerto, 2 heridos y un incendio. La protesta comenzó por el incumplimiento en la entrega semanal de las bolsas de comida en el caserío Los Pelaos, en el municipio Mara. 3 horas después se necesitaron al menos 60 funcionarios de Polimara para contener a la comunidad. Hubo perdigonazos, un muerto, 2 heridos, el saqueo al Instituto Municipal de Ambiente y el incendio de 2 camiones. Los vecinos se concentraron a las 5 de la tarde en Flor de Mara. Se quejaban de que el alcalde Luis Gerardo Caldera Morales no cumplió con el convenio de repartir bolsas de comida en los consejos comunales. Una patrulla llegó al lugar, los oficiales arremetieron contra los pimpineros comerciantes ilegales de gasolina. Uno de ellos empujó a Luis Eduardo García, de 27 años, apodado El Morocho, y los vecinos se alzaron, denunció uno de los testigos a La Verdad. Los vecinos, en defensa de Luis Eduardo, arrojaron piedras y palos a la patrulla, le partieron los vidrios y los policías se retiraron. Al cabo de unos minutos llegaron más de 60 policías disparando a todos los presentes. Uno de ellos, al ver al Morocho, se le acercó y le disparó en el costillar derecho. Y el Morocho fue el fallecido en estos hechos terribles. Un titular del periódico La Verdad de Maracaibo, justamente, que es la fuente de esta información anterior: la muerte está de guardia en el materno del sur. Familiares denuncian la muerte de al menos 2 recién nacidos debido a negligencia del personal de emergencia obstétrica del Hospital Materno Infantil Raúl Leoni de San Francisco. Y cierro con un titular de ¿Qué pasa en Venezuela? Médicos del JM de Los Ríos, aquí en San Bernardino, Caracas, vuelven a salir a protestar este 5 de abril. Los médicos del Hospital JM de Los Ríos se reunieron este martes, llegando al
consenso de que entregarán un documento a la directora de la institución para que los ayude a resolver su problema. La mayoría de los doctores que comenzaron a trabajar en enero no reciben su salario correspondiente desde su ingreso. Aseguran que las instalaciones del hospital se encuentran en mal estado y los aparatos para realizar exámenes no funcionan. Tienen que hacer milagros para adivinar qué les sucede a los pacientes. Hoy a las 10 de la mañana protestarán frente a la sede del hospital para exigir soluciones prontas. Y nos dice el Nacional que el Ministerio de Salud tiene 15 días para pedir ayuda internacional. La Ley de Emergencia en Salud, que se aprobó el martes en la Asamblea Nacional, tuvo modificaciones luego de su primera discusión. De 24 artículos se redujo a 15 y del texto se eliminó la frase crisis humanitaria. Y Nelson Bocaranda, en sus runrunes, y con esto sí cierro, dice que el chavismo iba a votar junto con la oposición la ley de la crisis de salud y al final fueron frenados desde Miraflores, que en la bancada del oficialismo pues hay desconcierto y descontento por cómo se dirige la misma desde el Palacio Presidencial. 6:55, se los recomiendo, léanselo, está en runrun.es. 6:56 ya, hasta aquí titulares de la mañana, mañana es viernes, que este día, 5 de mayo de 2016, sea todo lo que ustedes esperan.